Ajonjolí de todos los moles. Nada más rápidamente, ese dato me deja pensando, 5.1 millones de mexicanos tienen hoy mejor alimentación. ¿Cómo la oposición, como Claudio X González, los va a convencer de que estaban mejor en el régimen neoliberal? ¿Cómo van a convencer a esa cantidad impresionante de personas que López Obrador lo está haciendo mal? Pero bueno. Se vuelve una cosa un poquito cuesta arriba. Sí. Y hay otros datos. Esta encuesta del Coneval tiene muchos más datos que seguramente se irán desmenuzando a lo largo de los próximos días. Por ejemplo, Román Meyer, el titular de ese dato, refiere que también en el acceso a la vivienda se ha avanzado muchísimo y da datos ahí por ahí. Entonces, bueno, vamos a estarlos viendo, pero por lo pronto hay un panorama en donde sí se ve que las condiciones de los mexicanos han mejorado y eso se refleja desde luego en el tema de la pacificación, una estrategia que es integral, que se ha llevado a cabo en esta administración, que por supuesto integra otros elementos, pero uno muy importante es la atención a las causas de la violencia, a las causas del delito, y ahí pues hay resultados. Hoy se presentaba en la conferencia matutina, por ejemplo, el comportamiento de la incidencia de homicidios diarios al fin de sexenio. Vamos a ver parte de lo que presentó el presidente, porque siempre está relacionado con esta otra parte, que es la distribución de la riqueza y la mejoría de las condiciones sociales de los mexicanos. 101 en el 18, promedio diario. En el 19, 100. En el 20, 100. Lo mismo. Nos costó. Fue pura detención, contención. Empezó, pero muy poquito en el 21. 98. Ya el 22, sí, 89. Y ahora traemos en promedio 83, pero estamos hablando de ayer y de antier. 60, 50 o 50, 60. Yo calculo que el 17% se puede convertir en 25 cuando termine de homicidio. Ahí hay una promesa. Así es, sin duda. Y en el caso de una persona, ya la están nombrando de esa manera, López Obrador refiere en específico que esta persona que aspira a la presidencia de la República, una opositora, pues aplaudió la estrategia de Felipe Calderón y dijo la Policía Federal no iba nada mal. Estaba bien institucionalizada y la Guardia Nacional no funciona. Cuando la Guardia Nacional tiene 3 o 4 veces más fuerza hoy en día y más capacidad que la Policía Federal. Además, con la salvedad en grandote, la palabra salvedad, que la Policía Federal negociaba con el narco y la Guardia Nacional no. Sí, que son varios elementos, ¿no?, de lo que el presidente plantea como dos visiones para entrarle al mismo tema. Uno, el que ya referimos, y el otro, el de la mano dura. Y ahí hay tanto temas de corrupción como temas ideológicos, ¿no? Esta cosa de la mano dura, en donde el presidente dice, ahí nosotros pues nunca coincidimos, no coincidimos antes, no coincidimos ahora. Lo que se ve es que lo que planteamos nosotros no solamente es moralmente sostenible, sino además también pues tiene resultados. Y eso pues a propósito de que ahora se vuelve a salir, ¿no?, esta cosa de la mano dura por parte de la oposición como propuesta para entrarle al tema de la seguridad. Y no es poca cosa, vamos a retomar, porque esto tuvo efectos también, resultados no solamente de que no se redujeran los homicidios y no aumentaran, sino además hay otros indicadores que hablan pues de violaciones muy francas y muy graves a los derechos humanos en nuestro país. Vamos a ver. Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Una persona que aspira a ser presidente de México, no voy a hablar de género, del bloque conservador, acaba de declarar que va a aplicar esta política.
Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto. Si estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de sufrimiento de mucha gente. Bueno, por acá estamos nosotros. Bueno, cada quien tiene su propia concepción. Yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias para que cambie esa realidad. Siempre que hablábamos de atender las causas, nos decían, sí, nos daban el avión. Sí, pero eso lleva mucho tiempo, mano dura, porque hay esa mentalidad, sobre todo en el conservadurismo, son muy autoritarios. Entonces, nosotros decíamos, no le hace que tarde, pero esto es lo que va a resolver el problema de fondo. Oye, basta con haber observado el foro de ayer, lo que dijeron como problema fundamental los opositores que hay en México es la violencia. Y Xóchitl Gálvez utiliza la expresión de yo tengo los ovarios bien puestos para resolver esto. Y Santiago Krill ni se diga, ¿no? Que hasta hace más grave la voz, diciendo aquí habrá mano dura y no habrá abrazos a los delincuentes. Pero no nos hablan del modelo neoliberal de destrucción de la base social, del tejido social, y tampoco reconocen ellos que los principales cárteles de la droga se fueron constituyendo durante sus administraciones y fueron francamente omisos, cómplices. En el caso de Felipe Calderón hubo un narcoestado. Entonces, este es el legado y ha sido un tema bastante espinoso irlo resolviendo. Lo que nos queda muy claro es que el presidente lo tiene en su prioridad y lo ha dicho de esta forma. De lunes a viernes, lo primero que hago es me enteran de cómo está la situación de seguridad y vemos qué podemos hacer en cada una de las entidades. No es un asunto que nos pase desapercibido, como si no se estuviera haciendo nada, es lo que plantean los opositores, ¿no? Sí, el abrazos no balazos, equivalente a no hacer nada. Y no, la verdad es que hay una diferencia muy franca de políticas, de visiones y pues también de resultados. Esta gráfica que estaba señalando el presidente es la del índice de letalidad, que es pues básicamente los efectos colaterales de esta política de mátalos en caliente, de la guerra contra el narco y de la manera en que se aplicó. Y lo que se puede ver, nada más para resumir, porque son muchas líneas aquí, la línea amarilla, que es el índice de letalidad, en donde ya se concentran pues los civiles fallecidos con los heridos, etcétera. Se ve claramente como en la administración de Felipe Calderón tuvo un pico hacia arriba, ¿no? O sea, entre 2009, 2010, 11, 12, pico hacia arriba, y luego, aunque baja con Enrique Peña Nieto, de todas maneras se mantiene en positivo. ¿Cuál es el contraste con esta administración? Hay una reducción que se puede ver muy claramente en la línea de esta gráfica hacia abajo, ¿no? En donde ya se da en negativo esta incidencia del índice de letalidad, que es muy importante, no es poca cosa, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y la forma en que se concibe la aplicación de las medidas de seguridad o de las políticas de seguridad en el país. Lo que le criticaron a Felipe Calderón, el mátalos en caliente, lo que en su momento Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, dijo, yo cuando platiqué con Felipe Calderón hasta me dio miedo, porque sugería, antes de llevar a las personas acusadas de un delito a un proceso, pues asesinarlas. Y esto también provocó lo que algunos especialistas calificaron como darle un garrotazo al avispero, pegarle, generar todavía más violencia, cuando ni siquiera teníamos una policía capacitada, no teníamos una policía ajena a la corrupción. O sea, no se limpió la casa antes de actuar en contra del crimen organizado.
Y el problema, pues todavía lo tenemos. Está incendiado el país en ciertas regiones, sobre todo, en donde los cárteles siguen pues teniendo una presencia bastante pronunciada. Ahora se habló de otros asuntos, ¿no? De violencia y de casos mediáticos que están sonando. Claro, en los temas de seguridad, porque tenemos este gran panorama y luego también, pues sí, hay cosas que suceden y ahí lo que defiende el presidente, hablando de dos casos que en los últimos días han sonado mucho en medios de comunicación, particularmente ayer, esta joven, terrible eso que pasó en León, Guanajuato, esta joven que fue asesinada a plena luz del día ahí en la calle. Hay, por cierto, una foto viralizada del perpetrador, que ahora se la vamos a mostrar ahí, porque se está buscando, efectivamente se está buscando por parte de la Fiscalía de Guanajuato, ¿no? La verdad es que el video no se puede ni observar, no, es terrible. Eso no, definitivamente. Pero el asesinato de Milagros Montserrat no debe quedar impune. Lo que dice la Fiscalía del Estado es que algunos manejaban que había sido un asalto y no, fue un ataque directo, un feminicidio terrible. Pero después sale el gobernador Diego Sinue, de este estado panista de Guanajuato, sale a decir que él confía en el fiscal, pero Guanajuato es la entidad con más homicidios. Le sigue dando el voto de confianza al fiscal. Esto tampoco se entiende si no hubiera un esquema de complicidad, pero en este caso en particular estamos hablando de una joven que cumplía años, una trabajadora de un Walmart y que acaba siendo apuñalada en 5 ocasiones a plena luz del día. Terrible lo que sucede en la entidad y bueno, pues hay que destacar que también los homicidios son del fuero común, por eso se debe investigar y castigar a este responsable, ¿no? Sí, bueno, por lo que sabemos está movilizada la Fiscalía en Guanajuato y pues ya estaremos viendo qué ocurre. Se está buscando a este sujeto, pero en general el presidente de lo que habla es, pues sí, no es que no ocurran estas situaciones o la otra, también muy lamentable del empresario Íñigo Arenas, que fue pues prácticamente intoxicado y por esa razón murió en un bar o en un lugar. Table dance, ¿no? Un table dance, exacto, Sí. Yo no sabía decirlo así. Pero el presidente habló de eso, vamos a escucharlo y nos vamos a una pausa. También yo lo lamento muchísimo. Estamos buscando pues, que estas cosas no sucedan y si suceden, lamentablemente, asegurar que no hay impunidad, que se castiga. Acaba de haber un caso de un joven empresario que perdió la vida en un bar. Creo que ya informó el gobierno de la ciudad. Sí, informó de que al parecer le pusieron algunas sustancias a las bebidas y ya hay detenciones. O sea, se actúa, es cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Hay un tema que regresa y regresa y regresa a la conferencia matutina. Es el caso de Israel Vallarta, que como sabemos lleva más de 16 años detenido después de un montaje que se generó por la gente Genaro García Luna y a él y a Florence Cassé. Florence Cassé sale por violaciones al debido proceso, que son las mismas que cometieron contra Israel Vallarta, pero hay varias carpetas de investigación en su contra o varios casos abiertos en su contra y no tiene sentencia y entonces se revisa el caso para ver si se le cambia la medida cautelar por lo menos y puede llevar su proceso en libertad. Se accede, ¿no?, a que se vuelva a revisar el caso, pero no se cambia la medida cautelar. Entonces seguimos en ese limbo y hoy le preguntan al presidente, justo Miguel. Así es, lo que dice el presidente es hasta que no tenga sentencia nosotros no podemos ayudarlo dentro de este esquema de liberaciones que tiene el gobierno federal. Pero en efecto, la defensa de Vallarta intentó que se le cambiara la medida cautelar de prisión preventiva, un juez se la niega
pero pues tampoco lo sentencian, entonces lo dejan en el limbo jurídico. Son estrategias que tiene el Poder Judicial para no hacer justicia, ¿no? O sea, aquí nos preguntamos, ¿no se supone que por la Constitución la justicia debe ser expedita? Y aquí, ¿en dónde hay una justicia expedita? Vamos a escuchar entonces la postura del presidente. Lo estamos revisando. Ahora que el juez accedió a que se consultara de nuevo a las autoridades para que se concediera libertad condicionada, que fuese liberado y que el proceso lo continuara en su casa. La opinión de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, fue en el sentido de que se le liberara. Esa fue nuestra opinión. Fundamentalmente porque está demostrado que se le torturó. Hay pruebas de que fue torturado. Pero no solo eso, es que ya lleva muchísimos años sin sentencia. ¿Dónde está la justicia rápida y expedita? Sin embargo, como tú lo mencionas, volvieron otra vez a negar la posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad. Vamos nosotros a continuar con este tema. Lo está viendo Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, pues el presidente López Obrador sigue en esta reflexión sobre los libros de texto gratuitos. En estos días le siguen preguntando, sin duda, porque continúa una campaña en contra de los mismos, ¿no? Sí. En donde han dicho algunos que se le va a enseñar a los niños, a las niñas, sobre el comunismo, y que además se les va a perfilar hacia esa ideología. Se les va a inyectar así en la cabeza. Al mismo tiempo ya nos están explicando qué es lo que contiene. Y entre otras cosas, dice el presidente, se lee, hay un poema de Bertolt Brecht sobre pues, lo que tiene que ver con las injusticias. Jesús Ramírez le aclara que él no es el autor del poema. Hoy nos enteramos que no Apenas es nos enteramos que no es el poema. De cualquier manera, el presidente se lo adjudica, pero también pues, se refiere en particular a Javier Alatorre. Y dice que tiene un muy buen concepto de Javier Alatorre, pero que está exagerando con esta postura. Sí, que es una lástima que esté ocurriendo esto, que desde luego no es Javier Alatorre en solitario, sino hay toda una definición, una decisión corporativa. Entonces, de esto habla el presidente en relación también pues, a una oposición a la que dice, pues está bien que seamos adversarios y que no estemos de acuerdo, pero otra cosa es que se haga esto y que se mienta así abiertamente. Prácticamente no aparece la palabra comunismo. Aparece en un libro, creo que de cuarto, de quinto, pero lo que aparece es un poema que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo, en contra de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos. Eso es lo que aparece en el libro. Otra mención tiene que ver con libros de maestro donde explican sobre la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México. ¿Por qué Genaro Vázquez Roja? ¿Por qué Lucio Cabaña? Porque no habían libertades
se reprimía a los campesinos, a los maestros en Guerrero. ¿Y qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? No se midieron, o no se miden. Está bien que tengan problemas con nosotros, pero no hacer una campaña, una lanzada, utilizando los medios de información.